Hola, ¿cómo estás? Hoy me encuentro en San Leonardo de Yagüe y te quiero presentar un fantástico piso que sin duda te va a encantar. ¿Conoces el pueblo? En verano mucho sol y en invierno nieve. Acompáñame que te lo enseño. El inmueble tiene una superficie que sin duda te va a encantar. ¿Por qué? Tiene 4 habitaciones grandes, 2 cuartos de baño, salón comedor, una cocina antigua que es espectacular y sobre todo que estás en pleno cañón de Río Lobos, donde vas a poder disfrutar con amigos, familiares, de excursiones y un entorno rural. Fantástico. Si quieres que este es el inmueble donde poder pasar los fines de semana o poder vivir a diario, solamente tienes que ponerte en contacto conmigo. Soy Manuel Álvarez de Remasol.